Estimados amigos laurentinos, un gusto poder estar con ustedes nuevamente en otra ocasión más, en esta nueva serie de entrevistas que empezamos el año pasado sobre la vida y proyectos de mi querido maestro Lorenzo Peña. Estamos en un periodo de su vida en el cual fue un marxista revolucionario desde el año 62 al 72, periodo del cual estamos distanciados ya un poco más de 50 años, y en esa distancia, Lorenzo nos está contando qué aspectos de la teoría marxista todavía los mantiene, de cuáles de ellos se aparta y cuáles también puede ser que los asuma de una manera reformada. La sesión anterior tuvimos la oportunidad de hablar sobre la filosofía de la historia, la economía política y la politología. Y bueno, inicialmente estaba simplemente planificadas dos entrevistas, pero dado que en realidad el tiempo es muy corto, me parece que es conveniente poder dedicar un, un tiempo mayor para ahondar en ciertos puntos que necesitan ser aclarados con el suficiente detalle. Es por esta razón por la cual vamos a extendernos el día de hoy para que Lorenzo pueda profundizar un poco más en las respuestas que fueron presentadas en la sesión del domingo pasado, y por lo tanto vamos a hacer una revisión de ciertas subtemáticas con respecto a la entrevista pasada. Y por lo tanto quedará la última parte de la sesión del cuestionario que estaba inicialmente planificado para la próxima entrega. Entonces, creo que aprovechemos esta oportunidad como para poder pedir mayores aclaraciones sobre ciertos puntos que no quedaron tal vez del todo punto claros. Empecemos con la primera sección de la filosofía de la historia. Lorenzo, tú nos contaste que ¿no crees que el materialismo histórico sea hoy un paradigma válido para hacer los estudios históricos? ¿Podrías tú, por favor, dar un poco más de ejemplos significativos de por qué crees tú que el materialismo histórico no es suficientemente, o no tiene el poder suficiente como para poder explicar de un modo adecuado hechos históricos? Bueno, pues yo voy a citar a esta pregunta, voy a contestarte enumerando tres tipos de hechos, o tres hechos, bueno, tres tipos de hechos. El primero es la guerra o las guerras. Las guerras imperialistas son explicadas por Lenin en uno de sus más grandes escritos de 1916, El imperialismo, estadio supremo del capitalismo. Es una obra relativamente tardía. El autor tenía 46 años. Nos puede parecer que 46 años normalmente tiene uno vida por delante, pero Lenin murió a los 53. Y en 1916 ya había escrito muchas de las obras que marcan la peculiaridad, el itinerario de esa versión del marxismo que es el leninismo. Bueno, pues en el imperialismo, estadio supremo o fase última del capitalismo, como se quiera traducir, él hace un análisis del capitalismo de su época, una época que él hace remontar a finales del siglo XIX, que también había sido convergentemente estudiada en algunos de sus facetas
en Alemania y Austria por Rudolf Hilferding o Rosa Luxemburgo, que coincide en esto bastante, en bastantes cosas con Lenin, pero Lenin hace un análisis de mayor vigor, menos técnico, quizá, y sostiene que el capitalismo ha llegado a un momento de saturación. Hay una saturación de capitales que no tienen dónde invertirse y eso lleva a, a buscar adueñarse de territorios para exportarles capitales. También hay una superproducción crónica y por tanto hay que buscar mercados para, para exportar. Hay una falta de materias primas y hay que buscar territorios donde, eh, mm, de donde se puedan sacar, extraer esas materias primas. Y por eso ha venido el reparto colonial del mundo de las potencias imperialistas, pero cuando se ha terminado ese reparto, ya el único modo de incrementar esa, ese poder colonial de una de las potencias es quitarle colonias al otro. Y eso explica las guerras interimperialistas y, y eso de, él no prevé ninguna, no hace ni predicción de cuándo se producirán ni cómo, pero cuando estalla la guerra mundial de 1914 no lo coge de sorpresa porque en realidad la estaba esperando. De hecho, hoy sabemos, contrariamente a lo que muchas veces se ha dicho, de que cogió de sorpresa a casi todo el mundo, sí, cogió de sorpresa a los incautos, a los que no estaban al tanto de la vida política y económica. Pero en las esferas de gente enterada e influyente, esa guerra mundial, vamos, lo que no se esperaba nadie es que fuera a durar lo que duró y que mm, causara la muerte de tantísimos millones. Eso no se sabía, ni no se esperaba eso. Pero que iba a estallar una guerra importantísima, eso se sabía. Bien, de manera que las guerras imperialistas podemos decir que hasta cierto punto las explica el leninismo. Claro que eso no quiere decir que la explicación sea satisfactoria, porque en todo ese análisis económico del capitalismo monopolista financiero, los propios marxistas críticos han descubierto una serie de dificultades y han descubierto, por otro lado, que la base empírica es insuficiente. Pero bueno, dejemos eso de lado. Vamos a admitir que el marxismo-leninismo da cuenta de las guerras imperialistas, o sea, de las guerras entre grandes potencias coloniales, expansionistas, o pequeñas, que también las hay, como Bélgica, Portugal, Italia, en cierto modo, después de, digamos, 1890, entre 1890 y lo que viene después. Pero el problema está en que la historia de la humanidad, hasta donde la conocemos, ha sido una historia muchísimo más de guerra que de paz. Hay un estudio de hace ya 10 o 15 años, quizá más, de Lawrence Keeley, un antropólogo y arqueólogo estadounidense, que se llamó War Before Civilization, Guerra antes de la civilización. Es un libro que ha tenido un impacto enorme. Yo me imagino que se han vendido cientos de miles o quizá millones de ejemplares. Ha sido muy leído. Y en ese libro se demuestra que la prehistoria, o sea, el periodo de cientos de miles de años anteriores a lo que llamamos civilización, o sea, a sociedades humanas sedentarias, con ciudades, con escritura, con, evidentemente, con clases sociales
mm, el esclavismo o el modo de producción asiático, el que fuera. Bueno, antes de eso, sobre todo en el Paleolítico, se pensaba que el hombre había vivido en paz. Es el mito de Rousseau del buen salvaje, que no lo inventa Rousseau, está eh, presente en el siglo XVIII, en la novela Paul de Virginie. Bueno, ahí Rousseau lo retoma y le da un, lo, lo, lo convierte en un eje de su filosofía. Bueno, pues frente a eso, Killy demuestra que lo normal era estar en guerra. Y en la medida en que las tribus que llamamos primitivas, ya he dicho que las tribus que llamamos primitivas de hoy no viven, no reproducen exactamente el tipo de vida que teníamos hace 10.000 o 20.000 años, porque ellas también han evolucionado de otro modo, se han adaptado al medio, pero no cabe duda de que su modo de vida actual se parece al que tenían nuestros antepasados hace 10 o 20.000 años que el nuestro. El nuestro, mm, como veo en la pantalla, detrás de ti, los libros, bueno, esto demuestra nuestros nuestras propias lentes, bueno, demuestra que nuestro tipo de vida es mucho más diferente. Bueno, pues estos días se ha hablado mucho de una etnia amazónica del Orinoco que está entre Venezuela y el Brasil a raíz de la elección del presidente Lula, que creo que ha ido allí, no estoy muy seguro, para asegurar que va a haber una nueva ley de protección de esa etnia, porque está en peligro, porque su territorio está invadido por la minería artesana, porque hay una cuenca aurífera, se extrae oro y entonces se considera que los representantes de esa etnia pues, se quejan de, de la falta de protección por el gobierno anterior del Brasil. Entonces, el presidente Lula les ha prometido una ley de gran protección, que su territorio no será eh, objeto de colonización por esa minoría en pequeña escala. No son multinacionales ni grandes empresas, son pequeños aventureros que van con un pico y una pala a ver dónde sale un poco unas pepitas de oro. Bueno, lo que, lo que no se ha dicho es que el principal peligro para la supervivencia de esa etnia, que son, me parece en este momento, unos 35.000 seres humanos, son las guerras constantes entre ellos. Esa etnia se divide en 4 tribus que se están haciendo la guerra constantemente unas a otras y en las cuales muere el 60% de la población. De manera que el peligro mayor de extinción es por ellos mismos. Lo mismo se sabe, pero esto desde hace mucho tiempo, de Nueva Guinea. En Nueva Guinea las tribus son absolutamente enemigas, de manera que alejarse de del propio poblado más allá de 100, 200 o 500 metros es muy peligroso. Bueno, esto evidentemente hoy quizá está cambiando, entendámonos, pero, pero esto ha sido así. Y ha sido así también después. Se ha hecho un estudio, por ejemplo, historiográfico de Francia en el siglo XVII, y es que durante 80 años estuvo en guerra. De los 100 años, hubo 20 de paz y 80 de guerra.
Y cuando unos años después, en 1714 o 1715, muere Luis XIV, llama a su cabecera, a su bisnieto que le va a heredar, que es un niño, Luis XV, el futuro Luis XV, que era un niño, claro, no sé si de 6 o 7 años, con poca capacidad de entender, pero y le da el consejo de no ser tan aficionado a la guerra como lo había sido él, que había pasado la mayor parte de su reinado en guerras desencadenadas por él mismo. Pero Luis XV no siguió ese consejo, sino más bien el modelo de su bisabuelo, y también la mayor parte de su reinado va a ser de guerras. Bueno, ¿por qué las guerras? Marx en el Capital concede un pequeño hueco a la guerra y a la guerra de conquista colonial en el arranque del capitalismo moderno para en aras de lo que él llama la acumulación primitiva del capital. Pero bueno, eso es ínfimo. ¿Por qué las guerras, por qué las cruzadas? ¿Por qué la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra? ¿Por qué, eh, por qué las guerras constantes entre Dinamarca y Suecia a lo largo de siglos? ¿Por qué, por qué la humanidad, o si vamos a ver la historia de América Latina, pues ahora se celebra por esta, bueno, más o menos este año o estos años, el bicentenario de la independencia. Pero lo que no podemos olvidar es que inmediatamente después se desencadenaron guerras entre Colombia y Ecuador, para empezar en 1830, cuando todavía no se llamaba República del Ecuador, sino Estado del Ecuador y República de Nueva Granada. Es cuando se estalló la Gran Colombia. Bueno, y así todos. Eh, ¿Por qué esas guerras? Ese, en la historiografía marxista nos habla de lucha de clases, nos habla la economía marxista del desarrollo, el crecimiento de las fuerzas productivas y cómo influye en la modificación de las relaciones de producción. Pero ¿por qué guerras en las cuales es la misma clase social? Juan José Flores por el Ecuador, aunque él era venezolano, y los neogranadinos de Bogotá representaban a la misma clase, a la oligarquía criolla, latifundista y en buena medida esclavista. Y así en todas las otras. Entonces, ese fenómeno de la guerra, ¿qué pasa? Es un fenómeno que hay que explicar, y sobre todo es un fenómeno que hay que explicar porque, como digo, es la mayor parte de la historia de la humanidad. Entonces, decir la guerra imperialista es algo especial, bueno, yo lo pongo en duda, la verdad, sí, puesto que la guerra ha sido un fenómeno tan constante a lo largo de la historia, pues creo que la guerra imperialista no ha de ser tan diferente de las demás. Cuando menos guerra ha habido es hoy. Bueno, hoy hablamos de algunas guerras que nos entristecen, como la de Ucrania, y hay otras entre Ruanda y el Congo, de la cual no se habla. Hay una serie de guerras del mundo que los medios de comunicación silencian y hablan únicamente de la de Ucrania como si fuera la única. Pero a pesar de esas guerras, desde 1945 para acá, nunca ha habido menos población involucrada en guerras, ni menos porcentaje de seres humanos muertos por la guerra. Comparemos con la guerra de la Triple Alianza que terminó en 1870, en la cual atacaron al Paraguay, la Triple Alianza de Uruguay, Argentina y Brasil, que se saldó con la muerte del 70% de la población masculina paraguaya. Bueno, con todos los muertos
de las dos guerras mundiales, con todos los muertos de las guerras coloniales, no nos aproximamos en absoluto a una cifra tan espeluznante. Y de hecho, desde 1945 ha habido una paz dura, difícil, tensa, guerra fría, y sigue habiendo. La guerra fría continúa. Pero yo pienso que hay una razón importantísima y es la disuasión nuclear. Porque claro, se sabe que una guerra hoy entre las grandes potencias va a ser termonuclear y no va a tener vencedores ni vencidos, porque va a significar, no digo la destrucción de la humanidad, ese es un pronóstico que se ha hecho para un poco para, para incitar a la gente a defender la paz, que está bien. Pero vamos, yo no puedo hacer esa previsión, pero sin duda una catástrofe sin precedentes. Bueno, este es el primer fenómeno. El segundo fenómeno es que el materialismo histórico no ha sido capaz de explicar el marxismo. Yo creo que una teoría ha de ser capaz de explicarse a sí misma, su propia praxis. Entonces, la praxis marxista desafía completamente las pautas de lucha de clases, en virtud de que el marxismo ha vivido permanentemente en crisis, en estallidos, en cismas, en divisiones, en escisiones, en rupturas eh, que han llevado en algún caso al borde de la guerra, como sucedió en 1969 entre China y la Unión Soviética, que estuvieron bordeando la guerra por unas islas del mar Uribe, del río Uribe, Usuri, perdón. Eh, pero bueno, en realidad el motivo era más fuerte, ese era un poco eh, el motivo aparente. Entonces, la, que el marxismo no sea capaz de explicar su propia praxis o hechos, derivas, como por ejemplo el régimen dinástico de Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte es un país marxista, aunque un poco sui generis porque tiene también, combina el marxismo con lo que llama la doctrina Juche, que es una filosofía tradicional coreana, y, pero bueno, es- se declara marxista y ha instituido un régimen hereditario, dinástico. El poder se ha transmitido del abuelo a su hijo y de este al nieto. Bueno, eso evidentemente es una especie de monarquía marxista, un fenómeno muy extraño eh, que no veo que el marxismo, el materialismo histórico lo haya explicado. No digo que no pueda, no veo. Y eh, por último, eh, la, así otra deriva también, perdón, muy, muy importante, lo de Pol Pot en Camboya. Bueno, es un régimen feroz, de de una extrema crueldad gratuita, porque es muy difícil de explicar. Es decir, es un régimen pues, de tipo hitleriano, pero el régimen de Hitler se explica por intereses de la oligarquía financiera industrial germánica y del militarismo germánico. Pero, bueno, no todo se explica, claro, pero en fin, buena parte de su comportamiento se explica, pero en virtud de que esa locura del régimen de Pol Pot, de Camboya, yo no tengo ninguna explicación, desde luego, pero no veo que ningún marxista la haya dicho. Siempre se puede acudir a decir que Pol Pot era un pequeño burgués, que, bueno, bien, son expresiones passepartout. Y el tercer tipo de fenómeno histórico
que yo veo que el materialismo histórico debería explicar y no explica es la superestructura, porque el materialismo histórico dice la historia es una evolución de la base económica de la cual depende la superestructura. Y en una obra de juventud de Marx y Engels dijeron, el derecho, la filosofía, el arte no tienen historia propia, porque lo que determina el paso de un sistema filosófico a otro no es internamente el hilo mismo, el decurso mismo de las ideas filosóficas, sino que es un cambio en la base económica. Lo que determina, por ejemplo, el surgimiento de la ciencia moderna con Galileo no es que la evolución de las ideas precedentes del Renacimiento llegue a un momento de madurez que produzca ese salto, sino que es el auge de la nueva base económica burguesa. Bueno, pero si esto es así, debería poder explicar el paso del románico al gótico o el paso de la pintura figurativa al, a la pintura abstracta o al arte contemporáneo, eh, mm, o simplemente eh, en literatura el tránsito del romanticismo al realismo. Bueno, pues yo creo que los pocos intentos que han hecho algunos marxistas para dar explicaciones en ese ámbito son fracasos y que realmente no es así. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Queda ahora bastante claro cuál es tu posición. Otro punto en el cual quisiera, por favor, que tú nos aclares es el papel que juega el factor económico dentro del materialismo histórico. El- por una parte, tú parece que aceptas que una ley del desarrollo histórico es el propio aumento o incremento de las fuerzas productivas. Pero por otra parte, parece que hoy tú no aceptarías que lo predominante es este factor económico. Entonces, por favor, ¿podrías un poco ahondar en este tema? Sí, vamos a ver, el problema está, yo acepto que el ser humano tiende a desarrollar las fuerzas productivas porque el ser humano, como todo ser vivo, como toda especie viviente, tiende a aumentar, no solo a conservar o preservar su vida, sino a incrementar, perfeccionar su vida en calidad y en cantidad. Y el ser humano es un ser productor cuya vida mejora y se incrementa mediante produciendo, con el trabajo, con la producción material. Eso yo lo admito. Lo que no admito es que sea, eh, como dice Engels, esa tendencia, o en general el factor económico, el determinante en última instancia. Es decir, Marx considera que la base es la economía y lo, lo demás es una superestructura. Primero está la economía y después viene sobreañadida la superestructura. Pero ese primero y después, ¿cómo lo vamos a entender? Temporalmente, eso es imposible, porque para que haya actividad económica, fuerzas productivas, relaciones de producción, los hombres tienen que hablar, tienen que comunicarse, tienen que, y para hablar tienen que decir algo, tienen que transmitir ideas, tienen que estar organizados en una sociedad con algún tipo de jerarquía, de estructura, de norma, de manera que esa superestructura no puede ser posterior en el tiempo. Podría ser posterior en un orden no temporal. Eso los escolásticos eran maestros en hablar de el orden prius natura, anterior por la naturaleza, un orden de la naturaleza que no sería el temporal.
Pero claro, el orden de naturaleza hay que explicarlo, porque decir se puede decir. Y por otro lado, los marxistas no han acudido nunca a ese tipo de conceptos escolásticos. Mm, De manera que resulta muy difícil saber en qué sentido lo económico es anterior. Y la fórmula, Marx no niega que la superestructura a su vez hace un feedback, o sea que mm, influye también en la base económica. No cree en una determinación lineal, sino recíproca, pero como dice Engels, en última instancia lo determinante es lo económico. Bueno, ¿cuál es esa última instancia? ¿De temporal? No. ¿De naturaleza? ¿Cuál? Para mí el que se ha aproximado más, el marxista, bueno, luego dejó de ser marxista, que se aproximó más a aclararlo fue Gerald Cohen en su eh, estudio sobre la teoría marxista de la historia, que dio una explicación teleológica. La prioridad es una prioridad teleológica, pero yo no lo creo porque si tendemos, si los seres humanos, las sociedades humanas, tendemos al crecimiento de las fuerzas productivas, eso no es un fin en sí, sino un fin derivado de otro que es incrementar nuestra cantidad y calidad de vida, individual y colectiva, o colectiva e individual, mejor dicho. Y para eso necesitamos las fuerzas productivas. Ahora, dicho esto, yo reconozco que lo económico, el factor económico, es importantísimo en la vida humana porque de algún modo todo es económico. Este intercambio que estamos teniendo sería imposible sin el desarrollo de las fuerzas productivas que han traído consigo la producción de los dispositivos electrónicos, de la transmisión, sea por cable o por satélite, no lo sé muy bien, que establece la comunicación que tenemos. Todo eso es trabajo humano, el resultado del trabajo humano en la producción de bienes materiales y lo económico impregna toda la vida. Cuando das clase en la universidad, desde, desde los pupitres en que se sientan los alumnos hasta los instrumentos que utilizas en tu docencia, todo eso son bienes materiales que ha habido que producir, que hay que mantener, y todo eso implica una actividad económica. Los libros que se venden, todo es, eh, por tanto, de algún modo la economía lo impregna todo. Y yo considero muchísimo más, yo por ejemplo sigo todos los días, en la medida de lo posible, la actualidad económica. En cambio, la actualidad política casi siempre es aburrida, que el politicastro fulano ha dicho que, que A y el politicastro mengano le ha contestado que eso es un ultraje y que, bueno, que es inadmisible. Todo ese tipo de peleas, de reyertas, que es lo que llena la vida política, mm, la busca de votos, saber que en las próximas elecciones, que ahora que ustedes en el Ecuador están en vísperas de un plebiscito, bueno, pues la verdad es que el interés de todo eso frecuentemente es escaso. Y el interés mm, de cómo va la agricultura, de si se ha aumentado la producción o si, si se ha satisfecho la demanda, si vivimos con inflación. En España, en años recientes, la alimentación ha aumentado sus precios en más de un 30%. O sea, eso, eso afecta directamente a nuestras vidas, a la de todos. Entonces yo sí creo que el factor económico es importantísimo y, y, y más importante, en definitiva, que el factor político, sobre todo que el factor del politiqueo, porque eso, más que gran política, es
politiquería, ¿verdad? Entonces sí, yo en eso pues considero que el marxismo lleva razón al insistir en el factor económico. Muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos a un último aspecto dentro de lo que es la filosofía de la historia. Tú compartes esa idea del marxismo de que al pasar de un periodo histórico a otro, tomado periodo de un modo suficientemente laxo y no tan abrupto como marcando rupturas, y sino más bien insistiendo, tú lo haces en la continuidad. El, ¿Tú crees que, al igual que el marxismo, que hay leyes necesarias que están rigiendo ese cambio histórico? Pero, por otra parte, la mentalidad actual va por el polo opuesto. eh, Se niega que hay necesidad histórica, que todo es contingente y tal vez quizá mucho más en el mundo humano. Entonces, quisiera, por favor, si tú pudieras indicarnos en qué consiste exactamente tu necesitarismo histórico y en qué te basas para ello. Bueno, vamos a ver, yo soy un leibniziano, ¿verdad? Es decir, que considero a Leibniz como un, un filósofo que ha influido decisivamente en mi pensamiento y del cual me considero discípulo y cuya filosofía he tratado de, en muchísimos aspectos, de conservar y de adaptar, evidentemente hoy con otros instrumentos y con otra articulación. Y uno de los principios de esenciales de la filosofía leibniziana que yo profeso, uno es el de continuidad, al que te acabas de referir, no hay saltos, no hay rupturas, no hay hiatos, la realidad se nos presenta en continuidad, pero otro de los principios es el de razón suficiente. Nada sucede porque sí. Nada sucede como podría haber sucedido otra cosa. Porque si admitimos que algo sucede porque sí, o sea que de pronto surge algo sin causa, sin una ley que determine la concatenación entre causa y efecto, sin, sin explicación. Bueno, pues si admitimos eso en un caso, lo podemos admitir en dos, y en mil, y en un millón, y por tanto yo ahora mismo, al, al salir de esta habitación, no sé si no me voy a encontrar un precipicio en vez de el pasillo de mi casa y la continuación, porque no podría, si puede surgir algo porque sí, pues cuando no suceda es tan inexplicable como cuando, cuando surja algo azaroso, aleatorio, es tan inexplicable como cuando no suceda. Sería aleatorio, lo aleatorio sería aleatorio, pero no aleatorio también, porque por azar no es aleatorio. Entonces, yo recuerdo una frase que cuando tenía yo 11 años, 11 añitos, mi profesor de religión, la asignatura de religión bajo el franquismo era obligatoria en todos los cursos, y en aquel año mi profesor de religión, que es el único del cual yo tengo buen recuerdo, eh, era un buen hombre y un sacerdote, claro está, y repetía muy a menudo una frase. Cada uno tiene las suyas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestras frases, las que tenemos, somos aficionados. Y él decía, la casualidad, perdón, no existe. La casualidad es una imaginación de los hombres ignorantes que desconocen las causas. Lo cual después me ha resultado un poco, pensándolo bien, bueno, es, ¿en qué orientación eclesiástica se ubicaría este profesor? Porque claro, por ejemplo, en la escuela jesuítica sí sostiene que
casualidad existe, porque admite el libre albedrío. Ya la cosa está más matizada entre los tomistas, los agustinianos, pero la escuela franciscana y la escuela jesuítica, por supuesto, creen que la casualidad existe. La escuela franciscana, por ejemplo, dice que Dios creó este mundo porque le dio la gana, como hubiera podido crear cualquier otro. O sea, por pura casualidad creó este mundo. Bueno, eh, esto no lo admite Santo Tomás, aunque se ven dificultades, y por supuesto no lo admite Leibniz, que también se ven dificultades para hacer su determinismo eh, teológicamente aceptable, y acude para ello a todo tipo de reelaboraciones, maniobras terminológicas. Bueno, yo creo que la casualidad no existe, el azar no existe. Por ejemplo, decimos la lotería es un azar, pero eso en realidad no sé bien cómo se hace ahora la lotería, pero cuando era, no sé si se sigue haciendo con un bombo en el cual hay bolitas y se gira el bombo y sale una bolita con un número. Todo, todos esos elementos, las bolas, el bombo, el girar del bombo, son elementos físicos que se atienen a las leyes de la física, y aunque la física moderna en el en microcósmica, o sea, la de las partículas, es, no es determinista, esto sobre esto me voy a pronunciar enseguida, pero hoy se piensa que al nivel cuántico hay probabilidad y no determinación. Entonces, no hay determinismo, pero en el macrocosmos sí hay, la física admite determinación. De manera que qué bola saldrá físicamente está determinado. Pero nosotros no podemos saberlo. Ni ahora ni nunca se podrá saber, porque habría que conocer infinitos determinantes causales. O sea que es la ignorancia humana la que determina que un sistema se nos aparezca como azaroso. Bueno, pues si, mm, si hay determinación en el cosmos, los seres humanos forman parte del cosmos y por tanto también su vida, su actuación, obedece a una relación causa-efecto regida por unas leyes causales, con necesidad. Ahora, hoy día, eso, vamos a ver, es una cultura. Hubo un momento, por ejemplo, a mí, desde nuestro punto de vista actual, nos puede asombrar que Spinoza, en el siglo XVII, dijera todo está determinado, y que Leibniz, en el fondo, en el fondo de los fondos, estuviera de acuerdo con él, con otros matices y otras elaboraciones, y lo tratara un poco de disimular por motivos teológicos, de ortodoxia teológica, pero ese determinismo leibniziano, bueno, espinociano, leibniziano, se mantiene en toda la Ilustración, en todo el siglo XVIII, y, y bueno, pues hasta entrado el siglo XIX, por lo menos. Sin embargo, hoy ese tipo de enfoque resulta tan contracorriente que quienes nos atrevemos a decirlo se nos mira con los ojos abiertos como seres, bueno, extraterrestres o lunáticos, ¿cómo podemos decir eso? ¿No? Y, por ejemplo, los historiadores de hace 30, 40 años, pues admitían la determinación histórica, o muchos. Escuchando recientemente a un historiador italiano, contaba que en su adolescencia
eh, en los años 50, los profesores de historia en los liceos, como se llama en Italia, los colegios de enseñanza secundaria, los profesores de historia se agrupaban en tres corrientes. Unos eran seguidores de Benedetto, del pensamiento de Benedetto Croce. Nosotros recordamos a, a nuestro colega eh, mm, a Goya, que era también un heredero, vamos, él tenía su propio pensamiento, pero en esa línea, muy seguidor del historicismo de Benedetto Croce. Otros eran eh, adeptos del historicismo de Giovanni Gentile, que había sido un discípulo un poco disidente de Croce, que había sido un mandamás del régimen fascista de Mussolini, pero cuya doctrina influyó también a muchos que no siguieron, que no eran fascistas, vamos, en absoluto. Y finalmente, una minoría eran marxistas. De manera que prácticamente todos eran necesitaristas históricos. Bueno, pues ahora todos, yo sigo mucho los coloquios de la historiografía italiana y no hay ni uno solo que defienda la necesidad histórica. Y todos dicen, estudiando, qué sé yo, la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453, bueno, vemos que estuvo a punto de no producirse, que hubiera podido no producirse. O viendo la subida de Mussolini al poder en octubre de 1922, estudiando la historia y los documentos vemos que hubiera podido no producirse, que estuvo a punto de no producirse. ¿Y cómo me demuestra usted, amigo mío, que estuvo a punto de no producirse y, y que hubiera podido no producirse? ¿Qué prueba me da? ¿Hay algún documento que lo diga? ¿Hay algún documento de archivo? No, los documentos de archivo dicen lo que sucedió, no lo que hubiera podido suceder. De manera que la observación, la mera observación, no nos puede decir si la concatenación es causal y necesaria o puramente azarosa, de manera que yo pienso que la respuesta tiene que ser filosófica. La respuesta no puede ser observacional o teórica, no necesariamente filosófica, ¿verdad? Porque la física, la macrofísica, es determinista hoy también. Y lo que queda es la microfísica. El último premio Nobel de física se ha dado a dos físicos que refutan a Einstein. Einstein. A Einstein no le gustaba la, la mecánica cuántica de Planck y de tantos otros, el célebre principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg, todas esas cosas, no le gustaban porque esa teoría, la mecánica cuántica, postula que no hay determinación, que no hay necesidad, sino que hay probabilidad. Ahora bien, hay probabilidad de que eh, el célebre gato de Schrödinger, si está vivo o muerto, y hay una probabilidad de tanto. Bueno, que haya una probabilidad del 70% de que la partícula salga aquí y de 30% de que salga allá, eh, para mí lo único que eso significa es que en el 70% de los casos sale aquí y en el 30% de los casos sale allá. Pero ¿por qué en este caso sale aquí o por qué en este caso sale allá? Eso no me lo explica
la mecánica cuántica. Y si no me lo explica, es que es una teoría incompleta. Y Einstein, que era determinista, dijo la célebre frase: Dios no juega a los dados. Y bueno, eso desencadenó un debate eh, sobre si Einstein pensaba que había variables que la física cuántica no había descubierto, variables ocultas. Y muchos años después, Bell eh, dijo que le quitó la razón a Einstein porque dijo que no podía haber variables ocultas, y el motivo principal de Bell es que pensar que las habría anularía el libre albedrío, y que si se anulaba el libre albedrío, se anulaba lo que él mismo estaba haciendo. Eso ¿qué sentido tiene que yo haga esto si estoy determinado desde toda la eternidad para hacerlo? O sea, antes de nacer yo, la concatenación de causa y efecto ya determinaba que el día, eh, tal día del mes, el día 5 del mes de febrero de 2023, tendríamos este intercambio, ¿no? No, bueno, entonces dos físicos han hecho unos descubrimientos que supuestamente confirman la tesis de Bell y definitivamente refutan a Einstein. Yo confieso mi total y absoluto escepticismo, por no decir que estoy en radical desacuerdo. Primero, porque ese tema dudo que la física por sí misma, sin la filosofía, pueda resolverlo. Y segundo, porque mm, la inducción nos enseña que eh, todas las teorías científicas acaban siendo refutadas. Son útiles, son un como sí. Entonces, que para la mecánica cuántica se ha revelado muy útil y ha permitido hacer predicciones probabilísticas muy útiles. Esas aplicaciones, de ellas vivimos, con ellas se han desarrollado muchísima de la técnica actual, y de manera que es una teoría que está muy bien que los físicos de las partículas se atengan a ella, pero ¿qué dirá el futuro? Bueno, pues yo pienso que el futuro acabará desmintiéndola, porque si no, pues habría casualidad. O sea, finalmente la probabilidad no elimina la casualidad y el puro azar. Aunque, como digo, lo que llamamos normalmente aleatorio, en el fondo no lo es. Es una aleatoriedad cognoscitiva, epistemológica, no ontológica. Querido Lorenzo, por lo que tú acabas de indicar, me surge una duda en el transcurso de esta conversación. Tú has dicho que toda teoría científica va a resultar o acabar siendo refutada. Ahora, yo quisiera, Lorenzo, preguntarte si es que aplicarías tú eso a tu filosofía. Eso me cuestiona, me trae a la mente otra pregunta. ¿Tú concibes tu propia filosofía como ciencia? O si es que sí, entonces también tu filosofía quedará refutada. Y si es que no es ciencia, entonces, bueno, me surgen Eh, algunas dudas. Por eh, favor, no sé si brevísimamente podrías aclarar esta serie de dudas. bueno, escribí hace bastantes años un, un escrito que en inglés se llamaba The Boundary Between Scientific and Non-Scientific Knowledge, y lo traduje en español con el título de Los confines del saber científico. Eh, Evidentemente, etimológicamente, ciencia quiere decir saber. Y por tanto, si todo lo que se sepa es un saber. Sin embargo, yo pienso que una ciencia es una disciplina con un terreno acotado, y que se regula por una metodología rigurosa, depurada, que evolucionará en el futuro, pero con criterios estrictos y con escaso margen para la
opinabilidad. Entonces, no todo nuestro saber es científico. El saber vulgar no es científico. La mayor parte de las cosas que sabemos, pues no las hemos estudiado en la ciencia, ¿verdad? Eh, mm, pero, pero la filosofía, yo pienso que en ese sentido no es ciencia, primero porque no está acotada, no hay nada de la realidad que esté, que caiga fuera de la filosofía, porque si cae fuera de la filosofía ya deja de ser filosofía. Si es uno, como a veces se dice, bueno, este partido tiene una filosofía con la cual, bueno, no, eso no es filosofía. Es decir, un filósofo no es un politólogo, no es, un filósofo tiene una teoría de la realidad y por tanto no está acotada. Al no estar acotada, no puede atenerse a métodos, criterios tan estrictos, tan rigurosos, y hay un margen de opinabilidad mucho mayor. La prueba es que llevamos 2500 años de filosofía y no nos hemos convencido unos a otros. Sigue habiendo realistas e idealistas, materialistas y espiritualistas, bueno, sigue habiendo escuelas filosóficas de todo tipo, en ética cognitivistas y anticognitivistas, y así sucesivamente. Entonces, mi filosofía no está privilegiada. ¿Por qué va a estarlo? Ahora, claro, evidentemente aquí tenemos la célebre paradoja del prefacio, ¿no? La paradoja del prefacio es muchos autores humildes, modestos, o que quieren parecerlo, dicen en el prefacio, el autor se da cuenta de que no todo lo que ha propuesto en este libro es verdad, pero espera la crítica del lector para rectificar esos errores. Pero claro, quiere decir que o bien en el capítulo A es erróneo, o el capítulo 1 o el 2 o el 3 porque son una conjunción de asertos, y si un aserto es erróneo, la conjunción lo es. Bueno, eso es una paradoja. Yo sostengo que mi propia teoría será superada por otras. ¿Cómo no va a serlo? Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que eso mismo, ese mismo aserto, es paradójico. Porque no soy el primero. Hegel, clarísimamente con su visión evolutiva, eh, es suficientemente sagaz para entender que lo que él llama el punto de vista actual de la filosofía, que es la suya, no será la del futuro, pero él tiene una excusa con ese célebre adagio suyo de que el búho de Minerva levanta su vuelo a la caída de la tarde y, por tanto, su filosofía no es del futuro. En ese sentido, yo soy más culpable, porque sí hago previsiones para el futuro. Eh, la única previsión es que la idea, el espíritu, seguirá su curso, pero él no prevé cuál ni cómo. O sea que este tipo de paradoja, pues no soy el primero en hallar. Más grave es en el propio marxismo, que también el marxismo dice todo es mutable, no hay nada inamovible, no hay nada definitivo, toda doctrina mm, es provisional. El, Federico Engels, en su ensayo filosófico tardío Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, dice, entre las teorías verdaderas y las falsas no puede haber una oposición absoluta porque la teoría verdadera siempre contiene un elemento de falsedad que saldrá a la luz más tarde, por tanto la suya también, y la teoría falsa algún elemento de verdad tenía para haber sido admitida en, en el momento en que estaba en auge. De manera que sí, está esta paradoja, pero desde luego yo estoy lejos de la soberbia de pensar que lo que estoy proponiendo será definitivo
por los siglos de los siglos, ¿no? Ojalá, ojalá venga algo mejor y lo antes posible. Muchas gracias, querido Lorenzo. Abandonemos ya la filosofía de la historia y pasemos a la siguiente subdisciplina, que es la economía política. Tú te referiste a ella como una pseudociencia. Sin embargo, me parece que no delimitaste o definiste con mayor rigurosidad qué entiendes tú por economía política. Y en caso de que fuera una ciencia, ¿cuál sería su objeto de estudio? Bueno, la economía política en Marx, yo no recuerdo, en Marx, en los textos de Marx, no recuerdo que él dé una definición. Puede que sí, ¿eh? Porque claro, yo leí, la mayor parte de lo que yo leí de Marx lo leí hace decenios y incluso su principal obra, El Capital, nunca la leí del todo. Y fue de lo primero que leí, o sea que bueno, sería en el año 62, 63, bueno, pues entonces yo no recuerdo que él dé una definición, pero, pero posiblemente los manuales de economía política marxista sí la dan, aunque yo no la, en este momento no la tengo presente. Yo creo que podrían dar una definición aproximadamente de este tenor. La economía política es el estudio de las leyes que rigen el trabajo, la producción de bienes materiales, la distribución de esos mismos bienes a través de unos u otros mecanismos. Uno de esos mecanismos es el mercado, el intercambio mercantil, el estudio de todo eso, exceptuando los aspectos técnicos. Por ejemplo, la agronomía, que tal raza de ganado vacuno produce más leche que tal otra, o que tal aleación de materiales produce una máquina más resistente. Esos son los aspectos técnicos. Esos caen fuera de la economía política. Quitando eso, lo demás que determina el estudio de las leyes de la producción y del intercambio, eso es economía política. Hay otra definición, la marginalista, que es que la economía política es la ciencia de la toma de decisiones ante escasez de recursos. Porque los marginalistas dicen, bueno, los recursos siempre son escasos, nunca habrá infinidad de recursos. Podemos hablar de abundancia, pero siempre es relativa. Y ante recursos escasos hay que decidir. Lo que pasa es que esa definición hace que es tan laxa que prácticamente es una teoría de la acción y que se refiere lo mismo a qué cómo vas a preparar la lección del próximo jueves, si vas a centrarte en esto o en aquello. Tienes un recurso escaso que es el tiempo. Los 3 cuartos de hora, la hora o las 2 horas, lo que dure la clase. Ese es un recurso escaso. También son recursos escasos los, los apuntes que tienes para preparar una lección u otra. Pero tienes que tomar una decisión. Bueno, incluir eso en la economía política sería absurdo. Yo doy otra definición, que es el estudio, científico o no científico, del intercambio mercantil. Es decir, del intercambio de bienes a cambio de bienes o a cambio de dinero. El dinero es un bien. Y derivativamente todo lo demás que estudia la economía política, los salarios, el interés bancario, las crisis, la inflación, la deflación, todo eso se deriva del el tema que es el intercambio mercantil. Por tanto, economía política en este sentido solo la hay para una economía de mercado. No necesariamente por dinero, porque el trueque también es un intercambio mercantil. Hay países que establecen acuerdos de trueque por el cual uno envía algodón al otro y el otro le devuelve azúcar. Por ejemplo, uno es productor
de azúcar y el otro de algodón, e intercambian directamente los productos, porque generalmente el comercio internacional se hace en dólares, pero hoy hay una desconfianza hacia el dólar y hay una serie de países que han acordado intercambiar mercantilmente, porque no deja de ser un mercado, y decir, pues voy a pagar la tonelada de algodón con lo que sea de tal cantidad o tal peso de azúcar o de aluminio o de lo que sea. Bueno, pues esa es mi definición. El problema, claro, es si ese estudio, que el estudio se puede hacer. Para mí hay que hacer un estudio empírico, desde luego. Lo que yo dudo es que haya leyes específicamente económicas, es decir, leyes que puedan hacer previsiones económicas a partir de datos económicos exclusivamente, independientemente de la política, la ciencia, la geografía, las demás circunstancias de la vida humana. Y muchas gracias, querido Lorenzo. Eh, Pasemos a otra subtemática. En la entrevista pasada, yo te hice una pregunta acerca de la ley de la teoría del valor y tú te extendiste con respecto al equilibrio entre la oferta y la demanda y refutaste esa ley. Pero quisiera que, como ya un poco te estabas anticipando, que nos cuentes algo más sobre si es que tú admitirías que esas imprevisibles oscilaciones de la demanda podrían ser captadas dentro de una teoría probabilística, que es la que actualmente predomina en la comunidad. Bueno, pues hay un marxista eminente que es Emmanuel Farjoun, es un israelí hebreo, es decir, o judío, como que lo queramos llamar, antisionista y que eh, evidentemente es un héroe, porque en esa sociedad, para tener las posiciones políticas que él tiene, pero además es un matemático eminente, eminentísimo, y un marxista, lo cual también para los tiempos que corren no deja de ser un mérito el decir, bueno, pues él se mantiene. Y él ha elaborado él ha reelaborado la economía política del marxismo y dice, el problema, lo que ha llevado al descrédito de la economía política marxista, es que se presentó según el esquema científico y con el instrumental matemático de su época. Han pasado mucho tiempo, hoy hay otros esquemas científicos, y concretamente el, el de la física cuántica, que es probabilista, hay eh, mm, hay otro lenguaje, hay otra formalización. Entonces él cree que la teoría del valor, la teoría de la tasa de la ganancia, todo eso es defendible siempre y cuando se reelabore con una teoría, un esquema que tiene dos características. Primero, que en vez de ser determinista es probabilístico. Y segundo, que en vez de ser lineal es caótico. Él dice, la economía es un sistema caótico. Bueno, ¿qué quiere decir un sistema caótico? En el habla común entendemos más o menos como equivalente aleatorio y caótico, anárquico, lo que no, lo que escapa a leyes, a determinaciones, eh, pero eh, en la teoría de los sistemas caóticos, un sistema caótico no, no, no forzosamente lo es, pero puede ser determinístico. Lo que pasa es que este economista marxista, Farzun, dice, mi reelaboración de la economía marxista es a la vez probabilística y caótica. Vamos, propone propone la economía como un sistema caótico. Bueno, ¿qué es un sistema caótico? La teoría de los sistemas caóticos fue inventada o descubierta, como lo queramos decir, por un matemático y meteorólogo que era Edward Lorenz, que
en los años 50, 60, estuvo llevando a cabo una serie de estudios. Ya entonces existían las computadoras, no las nuestras, no el PC, no el computador personal, pero sí las grandes, y estaba haciendo, ya existía la meteorología y hacía predicciones menos fiables que las actuales y eh, con un periodo de previsibilidad más corto, pero las sabía. Entonces hizo un cálculo de cómo iba a ser el tiempo al día siguiente o la semana siguiente, no sé. Y bueno, aquellas computadoras eran armatostes que llenaban una habitación y eran de manejo difícil. Y entonces imprimió los resultados y luego los volvió a introducir, pero con menos decimales. O sea, por ejemplo, si era una variable, había tomado 4,6724895, bueno, pues eliminó los tres últimos decimales. Y el resultado era algo total y radicalmente diferente, enormemente diferente. Entonces eso lo llevó a, a un estudio de lo que se llamó el efecto mariposa, si como pequeñísimas, minúsculas diferencias, disparidades, incrementos, disminuciones en las condiciones iniciales podían acarrear grandísimas diferencias en el resultado. Y es cuando se debatió, se ha hecho muy popular, el, el tema del efecto mariposa. Si el vuelo de una mariposa en el Brasil podía acarrear un tornado en Texas. Bueno, eh, él perfiló esa teoría y en el año 1972 publicó, ya muy elaborada, una teoría de los sistemas caóticos. En realidad, para que un sistema sea caótico, en el sentido matemático de la palabra, hacen falta tres condiciones, de las cuales una de ellas es la gran sensibilidad a las condiciones iniciales, que es la que acabo de señalar. Y hay otras dos, que yo no voy a exponer porque primero no las he entendido, se exponen con el lenguaje matemático muy complejo que yo no domino y por tanto el interesado puede buscarlo. Por ejemplo, en la eh, enciclopedia Stanford de filosofía, buscar la palabra caos, y en otras enciclopedias y hallar la definición que... Pero a mí me interesa esta, que es para mí es la más llamativa, que es la gran sensibilidad a las condiciones iniciales. Lo cual, uno de los modos de expresarse o de manifestarse esta sensibilidad es que en la variable independiente, o sea, las condiciones iniciales o el punto de partida, tengamos un incremento lineal y en la variable dependiente, o sea, en el resultado, en el punto de llegada, tengamos un incremento exponencial. Entonces, eso, eso más otras condiciones puede hacer que, aun habiendo perfecto determinismo, sin embargo, no sea imposible calcularlo, más allá de un pequeño límite. Hay lo que hay un principio físico que formuló el gran físico decimonónico Maxwell, aquel cuyas ecuaciones fueron las que dieron lugar a que incitaron a Einstein para elaborar la teoría de la relatividad, que era Maxwell y que formuló lo que llamaba un principio físico, que era que a puntos, a estados físicos iniciales similares, les corresponderían estados resultantes de una transformación similares. Bueno, pues esto se vulnera. Claro, yo me he preguntado si, dado que yo soy partidario del principio de continuidad de Leibniz, este
esta caoticidad, este caos, o sea, la no linealidad, vulnera el principio de continuidad de Leibniz. Y no lo vulnera. Vulnera, es verdad que yo mismo, en la aplicación del principio de continuidad al ámbito deóntico y jurídico, he dicho que a supuestos de hechos similares deben corresponderles consecuencias jurídicas similares. Bueno, pero esta es una fórmula. Habría otras posibilidades que, sin vulnerar el, el principio de continuidad, sin embargo, dieran un resultado de que no fuera así. Bueno, gracias a Dios, en el ámbito jurídico yo creo que no tenemos ese caos, porque difícilmente sería realizable. El derecho no serviría para nada, pienso. Y hay lo que se llama el trecho de Lyapunov, que es el trecho de previsibilidad. Los meteorólogos, la meteorología es, el tiempo meteorológico es un sistema caótico, determinista, pero caótico. Entonces, los meteorólogos, con bastante probabilidad, pueden predecir el tiempo de mañana y acercarse bastante para una semana o 15 días, ya menos, pero no un año, ni 6 meses. Ningún meteorólogo puede predecir cuando a veces nos cuentan, dicen que este verano va a ser muy caluroso. Bueno, la gente puede decir lo que quiera, pero un meteorólogo no lo dirá, porque, porque no hace predicciones de aquí a 3 ni 6 meses, ¿no? Cuando ahora se habla tanto de la catástrofe climatológica, bueno, yo creo que hay que mirar eso con prudencia, porque si el tiempo meteorológico es un sistema caótico, el clima es un sistema súper caótico, vamos, es un sistema caótico y con un horizonte de previsibilidad, lo que se llama el tiempo de Lyapunov, es decir, ese trecho que, pese a que el sistema sea caótico, te permite predecir. Bueno, pues yo pienso que es muy pequeño y que cuando se dice para finales del siglo XXI, según el incremento de las emisiones de anhídrido carbónico, se calcula bueno, bien, se puede conjeturar eso, pero cuán científica sea esa predicción, por mucho que el célebre panel ese intergubernamental del cambio climático. Bueno, yo respeto muchísimo a sus integrantes y a quienes se preocupan por eso y, bueno, a lo mejor hay que ser precavido por si acaso, pero vamos, yo soy muy escéptico. Y eh, el problema está en que si la economía política marxista es correcta, pero con una versión caoticista y probabilista, yo me pregunto cuál es su utilidad. En un sistema caótico hay iteraciones, es decir, que un estado que se ha producido se repetirá. ¿Cuándo? No hay periodicidad. Lo que no hay iteraciones, pero aperiódicas. Es decir, que un estado puede producirse ahora y dentro de 1 millón de años, o no, o dentro de 1.000 millones de años. Es decir, entonces, si decimos, por ejemplo, hay crisis económicas y mientras haya capitalismo habrá crisis económicas. ¿Pero cuándo? ¿El ciclo expansivo y el contractivo se repiten cada 20 años aproximadamente o cada 50? ¿O puede producirse uno ahora y 500 años después? Yo pienso que la utilidad de una economía política caótica y probabilista es muy pequeña. Y, y además, Marx y Engels pensaban que su obra económica, concretamente la de Marx, el Capital, debía llevarse a la lectura de los obreros. Entre sus adeptos había muchos que decían con buen sentido, no, bueno, el Capital es para los
estudiosos, avanzados, pero no vamos a llevarle a un obrero esos tomazos con toda esa cantidad de disquisiciones. Y Marx y Engels decían que los obreros se merecían lo mejor y, y no había que menospreciarlos y poner el capital a su alcance. Bueno, lo que yo estoy seguro es que la obra de este economista que he señalado, Emmanuel Farjou, no se puede poner a la lectura de los obreros, porque yo confieso que a mí me resulta inabordable. Es decir, veo por dónde va, pero vamos, entrar con sus ecuaciones diferenciales, la verdad es que todo ese aparato pues me supera. Entonces, claro, esa posibilidad, yo, si esa es la salvación de la economía política marxista, me pregunto qué utilidad tiene. De acuerdo, gracias, querido Lorenzo. Una última pregunta para ya cerrar este segundo tema de la economía política es si es que esta se aplica únicamente para el modo de producción capitalista o también crees que se aplicaría a una sociedad socialista o comunista, tal como la miran los marxistas. Bueno, pues lo que yo creo es que evidentemente la economía, es decir, la producción, no la economía en este sentido que le he definido, sino la producción de bienes materiales, la producción, la distribución, el uso de bienes materiales en el socialismo, en el comunismo, es un hecho y debe ser estudiado. Eh, mm, pero yo creo que, claro, las economías socialistas que ha habido hasta ahora, y quizá todas las del futuro, conservan al menos un elemento de economía de mercado. No son economías de mercado, pero conservan un elemento de economía de mercado que es la distribución de bienes materiales, la venta. Bueno, hay distribuciones libres, porque evidentemente en los países socialistas había una gama amplísima de servicios públicos gratuita y otros casi gratuita, pero eh, no todo puede ser gratuito, por razones en las cuales no vamos a entrar, por lo cual un residuo de economía de mercado yo pienso que habrá siempre en el comunismo. Una sociedad sin propiedad privada ni economía de mercado no quiere decir una economía sin ningún mercado, sino una economía en la cual eh, los, eh, el- la distribución de bienes materiales no sea preponderantemente mercantil, sino mercantil solo marginalmente, o sea, en su fase última, digamos. Bueno, pues esto se estudió. Hay Stalin, unos poquitos meses antes de morir, 4 o 5 meses antes de morir, escribió una obra que se llama Los problemas económicos del socialismo en la URSS, en la cual abordaba la economía política del socialismo. Una obra que ha sido juzgada muy negativamente, primero porque el autor cayó en desgracia póstumamente y ha sido diabolizado, demonizado, e incluso quienes eh, han, han rescatado en parte la valía de su contribución, de su valía intelectual, política, como el historiador inglés Geoffrey Roberts, en su, en su última obra, Stalin, la biblioteca de Stalin, me parece que se llama, o Stalin bibliotecario, algo así, The Library of Stalin, algo así, eh, hace un estudio de Stalin diciendo que, contrariamente al mito, era un gran intelectual, eh, y, pero con todo valora de manera diversa otras obras de su producción, pero emite una opinión sumamente negativa de esta última, porque dice finalmente ese esfuerzo
fue baldío porque la perspectiva que él habría eh, no, no se realizó, dado que sus sucesores fueron por otro camino, ninguno se inspiró en esa obra y, y por tanto su influencia ha sido nula y es dudoso, piensa él, que haya hecho aportaciones válidas. Bueno, yo esto creo que habría que debatirlo. Yo publiqué electrónicamente esa obra hace muchísimo tiempo, en los años 90, cuando estaba en sus pañales el Internet, la red, y lo escruté, tenía el libro en papel, lo pasé por, o escaneé, como se dice normalmente, yo digo escruté, y eh, lo, de manera que cualquier lector puede acceder a ello. Está en la red. Y pensaba publicarlo con un comentario, pero como siempre me falta tiempo, pues no, el comentario lo dejé, procrastiné y lo dejé para mañana y por supuesto, pues nunca he escrito ese comentario. Stalin dice que el socialismo también se rige por una ley necesaria que no depende de la voluntad de los hombres, que es la de producir para satisfacer las necesidades de la población. Claro, yo me pregunto si no es posible una planificación en la cual el planificador sea un malvado, un caprichoso, y produzca no para satisfacer las necesidades de la población, sino para lo que le dé la gana, para, para que la ciudad esté llena de jardines, independientemente de que eso sirva o no para mejorar la salud y la cultura y el nivel de vida de la gente. Tener una ciudad, una capital hermosísima, llena de jardines y de... Entonces, claro, en ese sentido, pues creo que eso habría que debatirlo. Desde luego está muy bien ese objetivo, que el planificador planifique para satisfacer las necesidades de la gente. Pero incluso esa fórmula quizá es un poco, eh, es insuficiente, porque yo pienso que el planificador tiene que planificar para el bien común, no solo satisfacer las necesidades distribuidas de la población, de los habitantes del territorio, sino también para el bien común del territorio, que consiste también en otras cosas, como la defensa nacional, en ciertos casos la expansión, la potencia económica, política, el florecimiento, el prestigio, la reputación, todo aquello, la acumulación de recursos para circunstancias eh, imprevistas. En época de vacas gordas, almacenar para la época de las vacas flacas. Bueno, todo eso no sé si se resume en esa fórmula. Pero vamos, sí, yo creo que hay un estudio de los hechos económicos del socialismo. De nuevo, eso es una ciencia porque, o quizá es más bien una normativa. Bueno, pues no lo sé, habría que reflexionar sobre ello. Y gracias, querido Lorenzo. Pasemos a la última subtemática, que es la politología. Y en primer lugar, el domingo pasado te referiste a las clases sociales, pero me parece que no hubo el suficiente desarrollo con respecto a cuál es tu visión actual sobre lo que es la lucha de clases, que ocupa un lugar muy central dentro de lo que es el materialismo histórico. Bueno, el problema está en que la concepción marxiana o marxista de las clases sociales es muy simplificadora. O sea, eso de propietarios de medios de producción y no propietarios de medios de producción. En realidad yo creo que hay que tener un concepto mucho más polimórfico, poliédrico de clase social, en la cual una clase social es un sector de la población que se distingue
por su nivel de vida, su riqueza, su nivel de ingresos, su manera de vivir, su cultura, sus costumbres, puede ser su religión, eh, en algunos casos características étnicas. Por ejemplo, en la Sudáfrica de hoy hay una burguesía negra diferente de la burguesía blanca. El fin del apartheid ha beneficiado muchísimo más a una élite de la masa de la población negra que se ha enriquecido y que ha constituido una burguesía, pero forma una clase social diferente de la burguesía blanca. Y eh, de manera que hay muchos rasgos que pueden diferenciar las clases sociales. En algunos países hay, por ejemplo, una élite económica de una religión y otra de otra religión que coexisten, pero no se mezclan. No se, cada una tiene su, mm, está entre ellos hasta cierto punto, claro está. Bueno, pues los criterios son múltiples y el número de clases sociales depende de lo que yo llamo la granularidad, fina o gruesa. Es decir, podemos decir, en una sociedad hay 3 clases sociales, o 300, o 30, o depende de cuán fina. Es como si lo hiciéramos pasar por, eh, por un colador con agujeros más o menos finos, o si tuviéramos, colocáramos una reja, una, una parrilla con barras más o menos cercanas. Es decir, que podemos verlo muy estrecho, muy amplio, y por tanto, en ese sentido, las clases no está, no podemos verlo con esa simplicidad de clase obrera y proletariado, más ese algo intermedio que sería la pequeña burguesía. No, es mucho más complicado. En todo. Y por supuesto también en el socialismo, muchos han objetado al socialismo que hay una nueva clase, que es la de la clase dirigente, la clase de burócratas o de altos burócratas, de tecnócratas. Muy bien, y los defensores del socialismo han dicho, no, no es una clase porque no es hereditaria, el hijo de un burócrata puede no ser burócrata y el hijo de un obrero puede ser burócrata. Bueno, bien, yo no tengo inconveniente en aceptar que son clases. Ahora, eh, entre esas clases, a veces, no siempre, hay lucha. Hay, muy a menudo hay, realmente donde hay pluralidad de clases, hay algún tipo de recelo, de mirar sin mucha simpatía unos a otros. Bueno, pero eh, mm, a veces eso se agudiza y hay lucha de clases. Lo que pasa es que yo creo que el fenómeno de la lucha de clases existe. Yo he hablado de él en este trabajo que ya he mencionado de lucha de clases y quiebra de la legalidad constitucional en la Roma tardorrepublicana, pero a diferencia del enfoque de Marx, creo, primero, que las clases evolucionan. Por ejemplo, Marx habla de la clase obrera o proletariado, pero de veras la clase obrera de hoy, en muchos países, por ejemplo, en España, hay una clase obrera como la de hace 40 años, porque la economía se ha modificado de tal modo que se ha hablado de la evaporación o dilución de la clase obrera. De manera que las clases evolucionan y la burguesía también. La burguesía de hoy no es como la de antaño, entre otras cosas porque dentro de lo que podemos llamar la burguesía o alta burguesía hay 2 grandes sectores que coinciden en parte, que son los propietarios y los gestores. No siempre hay magnates, gestores, que acaban siendo multimillonarios, desde luego, pero que inicialmente no lo eran. Y hay grandísimos propietarios que ceden la gestión a asalariados suyos. De manera que las clases evolucionan, no se puede ver estáticamente. Segundo, porque
privilegiar como lema la lucha de clases, me parece que es preferir luchar contra que luchar a favor de. Yo creo en la lucha a favor de una sociedad sin propiedad privada ni economía de mercado, pero no creo o no me parece primordial luchar contra los privilegiados de la sociedad actual. Yo sé que si lucho por una sociedad eh, sin propiedad privada, los privilegiados de la sociedad actual ellos me van a combatir por todos los medios a su alcance. Pero prefiero, por mi parte, yo como punto de partida no tomo el plan de luchar contra ellos, sino de luchar a favor de un valor o de un ideal. Y tercero, porque insistir en la lucha de clases como motor de la historia y como guía de la acción de quienes queremos el progreso social, me parece que es polarizar demasiado. Yo sé que la polarización se va a dar, pero no ser uno mismo, no el que polarice. Que polaricen ellos, que van a polarizar, pero, mm, pero que la polarización no sea atribuible, achacable a quienes luchan por el progreso social. Ya, perfecto. Seguramente se privilegiará la unidad, la armonía, en lugar de la lucha, ¿sí? En la medida de lo posible, claro. Ya, perfecto. Ahora, querido Lorenzo, una segunda pregunta y esta es la penúltima para cerrar esta entrevista. El marxismo se autodefine como una teoría científica del proletariado. Esto parece una anomalía en cierto sentido, puesto que cualquier doctrina sobre un determinado tema se la concibe no como relacionada a una determinada clase social, pero sin embargo hay ese anclaje del marxismo a una determinada clase social. Entonces, ¿no crees que el marxismo en este sentido sería un relativismo? Bueno, los marxistas dicen que no son relativistas, porque hay una clase elegida, que es el proletariado, y que el que se sitúa, el que abraza la causa del proletariado, se emancipa del impedimento que, que, que impide ver la realidad según es. O sea, que el abrazar un poco, yo creo que había que comparar un poco en el ámbito religioso con el místico. Y en ese sentido, quizá más que relativismo, sería una especie de misticismo. El místico cree que hay que adoptar una actitud para tener de entrega total, para tener el éxtasis, la visión extática. Bueno, pues bueno, quizá la comparación resulta un poco, un poco extraña, ¿no? Un poco demasiado alejado, ¿no? Pero su tesis es esta, ¿no? Es esta. Mientras no adoptemos el punto de vista del proletariado, estamos adoptando el punto de vista de la burguesía. Y este el que deforma la realidad. Ahora, eh, mm, lo que, lo que yo creo es que identificar lucha por el comunismo y lucha del proletariado de la clase obrera es una identificación que los hechos han desmentido. Muchas veces porque los propios luchadores por ese futuro comunista se vieron amargamente decepcionados por el proletariado, porque claro, han idealizado un proletariado que no es el proletariado real, una clase obrera que no es la real. Y esto hoy, y por otra parte también, la clase obrera ha quedado muy a menudo defraudada por los comunistas porque esperaba otra cosa. Esperaba que una mejora significativa, grandísima, a corto plazo. En general, la gente espera milagros. O sea, ¿por qué todos los políticos decepcionan? Todos. Porque, porque la gente que los vota espera milagros y no hay milagros. Ni siquiera con la mejor política del mundo puedes decir que de aquí a 20, 30 años habrá una
mejora importantísima. Pero claro, ¿quién espera 20 o 30 años? Igual, tengo 40 años, dentro de 30 años tengo 70, un viejo. Pues no. O sea que ha habido un desencuentro o desengaño mutuo. Esto no obsta para que siga habiendo núcleos obreros. Ya he dicho que la clase obrera de hoy, bueno, no es lo que era antes, pero sigue habiendo núcleos obreros que adictos a la ideología comunista, pero la ideología comunista hoy, pues preponderantemente es, en la debilísima medida en que subsiste, es patrimonio intelectual de una minoría de pensadores, de politólogos, de filósofos, y, y su impacto en la clase obrera es pequeñísimo. Y en cambio en la clase obrera tienen mucha mayor influencia los sindicatos, sindicatos llamados de clase históricamente, pero hoy muy avenidos con el poder, muy a menudo subsidiados por el poder, que impulsan algunas reivindicaciones, pero cada vez con menor ímpetu, cada vez con menor combatividad. El sindicalismo de hoy poco tiene que ver con el de hace 50 o 100 años. Entonces yo creo hay que distinguir las dos cosas. Eh, Está muy bien, claro está, no se me oculta que una ideología que, que apunte a una sociedad sin propiedad privada encontrará muchos más adeptos en quienes carecen de propiedad o la tienen minúscula que entre los riquísimos. El otro día hablaba de ese 1% de la población mundial que tiene tanto como el 50% más pobre. Bueno, pues ese 1% se va a oponer con uñas y dientes. Claro está, no, eso no se me oculta. Pero en principio no hay que identificar la lucha. Hay que simpatizar con los pobres, ¿cómo no? Por supuesto. Ya el mero hecho de ser pobre, creo que para cualquier persona sensata, compasiva, con sentimientos humanitarios, sí, tiene que sentir compasión y simpatía, pero hacia ellos, pero no hay que entender como la lucha por un ideal, como la lucha de los pobres. Ya. Gracias, querido Lorenzo. Una última pregunta para cerrar la entrevista presente. Tú en la última entrevista no te referiste lo suficiente a las características de nuestra sociedad actual, que se la suele calificar en algunos círculos como sociedad posmoderna. ¿Cómo verías tú la posición del marxismo frente a esta sociedad? Bueno, pues no voy a extenderme sobre mi caracterización de la sociedad posmoderna. Creo que tiene una serie de rasgos. No soy el único en señalarlo. Ya de hace mucho hay una novela, una de las últimas, del novelista italiano Alberto Moravia, no de las mejores, de las que yo he leído la peor, L'uomo que guarda, el hombre que mira, y que se titula Un romanzo posmoderno, una novela posmoderna. O sea que ya entonces se hablaba de lo posmoderno. Como requeriría pues una dilucidación un poco más precisa y detallada el caracterizar la sociedad posmoderna, yo me limito a un único rasgo, que es la quiebra del matrimonio y de la familia. En medio del matrimonio hoy es la pareja, que es, digo, en la inmensa mayoría de los casos, que es el acuerdo revocable en cualquier momento, unilateralmente, por cualquiera de las partes, para yacer juntos. Esa es la pareja. Y el matrimonio era el pacto vitalicio para, basado en el cariño y la estima mutuos entre un hombre y una mujer, para eh, vivir juntos y compartir penas y alegrías, riqueza
y pobreza, tiempos faustos e infaustos, salud y enfermedad, juventud y vejez. Eso era el matrimonio y ese era el núcleo de la familia hoy mal llamada patriarcal. Bueno, yo he vivido en una familia así, no hubiese supuesto patriarcal. En realidad, pienso que mi madre al final mandaba más, acababa, nunca, no, como no tenía genio, nunca gritaba, pues, eh, pero al final sus puntos de vista, pero vamos, no, yo no he visto esa familia patriarcal tal como sus adversarios la presentan. Bueno, y si era patriarcal, pues despatriarcalizarla, muy bien, la igualdad hombre-mujer, perfecto, pero eso hoy no existe. Y el que no exista, o existe residualmente en una minoría, pero eso ha cambiado completamente. Hay otros cambios concomitantes que quizá no están determinados por ese, pero ese me parece el más saliente, el más visible. Vivimos en una sociedad, por tanto, muy diferente que aquella en la que yo viví de niño, de mozalbete, de joven, e incluso en mi primera y casi segunda madurez. Y creo que a tiempos nuevos han de corresponderles ideas nuevas. No se puede eh, presentar como base para un programa de acción o de porvenir hoy lo que se presentaba como programa de acción o de porvenir hace 50 años. La sociedad posmoderna nos lleva a otra cosa. Quizá una de las cosas que nos lleva es a luchar contra esa misma posmodernidad. No sé si es una empresa quijotesca luchar contra los molinos de viento, pero yo pienso que quien no haya vivido en el matrimonio como yo lo he definido, no sabe, no sabe lo que se ha perdido, no sabe lo que se pierde. El, el placer erótico no es nada en la vida, es algo totalmente secundario, minúsculo. El placer de amarse y de convivir toda una vida y de atravesar mm, torbellinos, incluso desavenencias, y superarlas, mm, a pesar, atravesar temporales, y salir, y yo creo que es para una sociedad así. Y yo creo que ese futuro que hay que diseñar tiene varias características. Una de ellas es la que ya he machaconamente señalado y pido perdón a quienes nos estén siguiendo por repetirme tanto, una sociedad sin propiedad privada ni economía de mercado, pero, pero también libre de una serie de aberraciones, de formaciones, de generaciones de la sociedad posmoderna. Ojalá sea una sociedad también en la cual el valor del amor se haya recuperado, no Bien, del sexo. Hoy en vez de amor hay sexo. Bueno, pues yo creo que hay que recuperar el valor del amor. perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo. Estimados amigos laurentinos, llegamos así al final de esta entrevista. Simplemente les convoco para el próximo domingo estar en esta última sección del periodo que va del 62 al 72. Te agradezco mucho, querido Lorenzo, y nos vemos la próxima semana. Muy bien. Hasta Muy luego. amable.